Bueno, pues una vez que hemos terminado la mesa inaugural, la parte más oficial, pasamos ya al contenido del seminario y, en primer lugar, tenemos la conferencia magistral que, como ustedes verán en el programa, se titula La pandemia de cólera en 1833 en la Ciudad de México, enfoque epidemiológico, y será impartida por la doctora Lourdes Márquez Morfín de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Aunque tienen también ustedes un poco el currículum, voy a hacer un pequeño resumen para aquellas personas que nos siguen online y que no pueden disponer de ello o no lo han encontrado dentro del programa en la página web de la Fundación Juste. Es licenciada en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctora en Historia por el Colegio de México. Además, es investigadora emérita del Instituto Nacional de Antropología e Historia y responsable académica de la línea de especialización en bioarqueología y antropología forense del posgrado en Antropología Física de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Fue creadora en el año 1996 del Laboratorio de Bioarqueología del Posgrado, de lo cual es responsable académica, ha coordinado diversos proyectos colectivos interdisciplinarios. Como docente ha formado a decenas de generaciones de antropólogos físicos, ha dirigido muchísimas tesis de licenciaturas, maestrías y doctorado, y durante más de 45 años se ha dedicado al estudio de las poblaciones de México, prehispánicas, coloniales y del México independiente. Entre sus temas de interés destacan la paleodemografía y las condiciones de vida y salud, y sus estudios sobre las epidemias en México se ven reflejados en diferentes obras y publicaciones. Y, por citar alguna, la desigualdad ante la muerte en la Ciudad de México, el tifo y el cólera en la Ciudad de México, 1813 y 1833. Tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar con mis colegas en este primer seminario, a la Fundación Juste por habernos acogido y haber promovido y financiado esta estancia en tan bello lugar, y a las autoridades igual del monasterio, y en especial, pues, obviamente a Rogelio, que tan amablemente nos ha congregado y ha tenido a bien tenernos aquí. Pues les voy a dar inicio a una presentación de un trabajo que yo inicié como tesis de doctorado hace casi 40 años, y entonces, bueno, hemos ido avanzando un poco en las investigaciones sobre las epidemias. Yo he trabajado, además de la del tifo, que ya mencionaron, la del cólera, la de la influenza en 1918, y también la sífilis, que fue una epidemia y en realidad se volvió endémica en el México colonial e independiente. El cólera es un vibrio que se transmite en el agua, se mantiene en el agua por varias semanas, y al entrar al cuerpo solo se da esta enfermedad de hombre a hombre y produce síntomas como diarrea, vómito, deshidratación, y puede ocasionar en 24 horas la muerte de una persona. Por eso es una enfermedad infectocontagiosa de muy rápida, de muy aguda presencia, y pues ocasionaba obviamente terror, miedo, angustia y todo lo que sabemos las gentes que se han dedicado también a tratar todas estas manifestaciones sobre las epidemias, a todo lo que ocasiona una epidemia. El cólera es una enfermedad desde muchos siglos atrás endémica en esta parte de la India, sobre todo en la ribera del Ganges, y ahí fue un cultivo de la epidemia, de la enfermedad, que se transmite, como dijimos, a través del agua. Y hay algunos modelos que hablan de cómo se diseminó una primer pandemia que va a ocurrir en la parte de Asia, que después se va hacia Rusia, recorre hacia América ya en 1831-32, y se va a diseminar y va a quedar como endemia en algunos lugares y con muchos brotes epidémicos durante todo el siglo XIX.
Aquí tenemos como desde Rusia se va a Polonia, se va a otras partes, invade Europa y pues empieza a haber toda una serie de manifestaciones, tanto sociales como de las autoridades, con tal de ver cómo se iba a enfrentar, o sea, en realidad como no se conoce la etiología de la enfermedad, pues da gran angustia y empieza a ver todas las ideas acerca de los males, de los aires pútridos, de las aguas contaminadas, de castigos divinos, de meteoros que pasan. Entonces hay muchas ideas acerca de qué es lo que produce, cuál es la causa de la enfermedad. Esta es una imagen en Londres, donde atacó de una manera muy fuerte, igual que en España. Y debemos a un médico inglés, a John Snow, uno de los primeros trabajos de corte epidemiológico muy específicos, ya que se dedicó en 1844, después de la epidemia que ocurrió en el 32 en Inglaterra, a recorrer calles. Iba casa por casa preguntando si había enfermos, quién había muerto, si eran hombres, mujeres, y entonces descubrió que había un distrito en específico que era el que estaba en donde había mayor número de enfermos y muertos, y descubrió que en esta bomba de agua era donde más gente se enfermaba, y entonces, bueno, cerraron esta parte porque después de esta epidemia que ocurrió en 47 también en Europa, vino otra vez a América y volvió a asolar diferentes naciones. Todas las imágenes y todos los dibujos y caricaturas que empiezan a aparecer también en la prensa, hablando de la relación con la insalubridad, con la pobreza, culpando precisamente a estos grupos sociales como de ser los que van a transmitir la enfermedad, y empezar un poquito a todas estas campañas que después, en la segunda mitad del siglo XIX, se haría toda una campaña de salud pública. Llega desde Europa a América, y los primeros puntos que toca es La Habana, después de ahí se va a Campeche, va a Tampico, va a algunas partes del norte, baja por el norte, sube por el sur y va. Esta es una cronología de cómo fue llegando en los meses de junio, julio, y en agosto es cuando hay ya un fuerte crisis de mortalidad. Sobre todo lo que yo más he estudiado es la Ciudad de México. Esta es una gráfica que encontré de La Habana y se las quiero mostrar porque se ven de alguna manera en cuestiones, por ejemplo, de género, como en los diferentes parroquias hay un diferencial entre cuántos mueren hombres, cuántas mueren mujeres, pero cuando vemos los totales es casi igual, la diferencia es mínima, atacó por igual a hombres que a mujeres. Y la otra gráfica que tenían, que es muy interesante, es respecto a los grupos étnicos, y resalta también que en lugar de a la población negra o parda, a quien más atacó es a la población blanca. Y luego veremos cuando analicemos la Ciudad de México cómo tienen que verse una multiplicidad de factores para entender realmente a quiénes, cómo y por qué atacan los diferentes virus, bacterias, que hay un diferencial tanto biológico como social y económico. Entonces, yo lo que diseñé es una metodología para estudiar las crisis demográficas, las crisis de epidemias, pero desde el punto de vista social y cultural. Y las fuentes de información que se utilizaron fueron tanto de tipo histórico, de tipo demográfico, cuestiones de medicina para ver la etiología de la enfermedad, qué es lo que la causaba, y el enfoque antropológico que quiere ver esta parte de lo que es la desigualdad ante la enfermedad y ante la muerte. A ver si... A partir de ese estudio que hice y de otros que se estaban haciendo en el Colegio de México, en el Centro de Estudios Demográficos, que tenían que ver más con el aspecto demográfico, el de Pilar Velasco y otro que hizo Olivier en Guadalajara,
proliferan los trabajos sobre el cólera. Este es uno de los últimos que revisé, es de Carlos Alcalá, que hizo un trabajo muy interesante sobre la epidemia de cólera, tanto en el 33 como a mitad del siglo, para diferentes poblados de la península de Yucatán. Es un trabajo excelente. A partir, este es un ciclo que se hace de epidemias y endemias en el 22, porque, pues, como ya habíamos comentado, incluso en charlas informales, una vez que ocurre la pandemia de COVID, pues proliferan las investigaciones que vuelve uno a sacar de los cajones todas esas investigaciones que tenía uno sobre epidemias, más las nuevas y nuevos colegas que se incorporan desde el campo de la historia a estudiar las epidemias. Todos sabemos que una epidemia es este brote súbito, severo de una enfermedad, que la endemia se refiere a una enfermedad que después de la epidemia queda de manera latente ahí en una población de manera constante, y la pandemia, que es cuando va a atacar a diferentes no solo naciones, sino incluso en diferentes continentes, como lo vimos con el cólera, que fue la primera que fue realmente a nivel mundial, y después la del COVID, que es la que más se ha trabajado ahora. A partir de esos estudios, pues han salido cualquier cantidad de trabajos sobre cólera. Hay incluso un trabajo que hizo Miguel Ángel Cuenya, Malvido, Ana María Lugo, algunos artículos en demografía, en la de estudios demográficos y urbanos del Colegio de México, tesis de licenciatura, tesis de maestría, tesis de doctorado. Bueno, y ahí está el libro que yo publiqué sobre tifo y sobre cólera. Y entrando un poco ya al análisis sociodemográfico, estadístico de lo que es el cólera y el impacto diferencial que tuvo en la Ciudad de México, pues tuve que recurrir a construir muchos datos, buscar primero planos de la ciudad, buscar cuál era la distribución de gobierno en la ciudad, buscar cómo estaban asentados los grupos étnicos en la ciudad, incluso ir a los archivos sobre aguas para ver cuáles eran las redes de aguas, cuáles eran los acueductos, las cañerías, los atarjeas, para poder ver si podía yo encontrar el recorrido que tuvo el cólera en la Ciudad de México. Y este es uno de los planos que empezaron a trabajar un grupo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Cuando encontraron un padrón de 1813 de la ciudad, hicieron una reconstrucción cuadra por cuadra, calle por calle, de lo que era la Ciudad de México, en este caso principios del siglo XIX, que era el padrón de 1811. Un poco antes se empieza a hacer también mucha información de tipo estadístico, porque pues era pleno momento de la independencia, la leva toda la guerra, y entonces necesitan controlar población, dónde están, quiénes están. Y aquí ustedes ven con la línea gruesa lo que sería el centro histórico de la Ciudad de México. A la mano izquierda van a ver los que conocen México, la Alameda, hacia la parte del lado derecho, que es la parte del oriente, es la zona más depauperada, la zona que es la Candelaria de los Patos, la Merced, una zona muy comercial pero muy depauperada, al igual que la parte oriente de la ciudad. Y si vemos, solamente la parte central era la que estaba urbanizada, empedrada, tenía algunas mercedes de agua, tenía alumbrado. Conforme uno iba saliendo de la ciudad, pues eran calles de tierra, no había por supuesto ninguna urbanización, y las carencias pues eran tremendas. A finales del siglo XVIII las autoridades deciden que necesitaban dividir la ciudad en alcaldías, y entonces forman 8 cuarteles mayores que a su vez dividen en 4, y tenemos 32 cuarteles
menores para el gobierno de la ciudad, y tenían su alcalde y tenían gente que revisaba, tenían médicos en cada una de estas alcaldías para controlar también parte de lo que es la salud, y tratando de ver cómo era la composición de la Ciudad de México. Este es a partir del censo de Revillagigedo, que se hace a finales del siglo XVIII. Tenemos que las ciudades mexicanas coloniales son muy españolas. La mitad de la población que vive en la ciudad es española. Un 20%, 25% van a ser indígenas, y apenas empezaba este proceso de mestizaje porque las autoridades durante el siglo XVI y XVII trataron de mantener a los indígenas en las afueras. Cuando se hace la Ciudad de México, se hace con este modelo de damero, que era el español, y se empuja a las poblaciones indígenas a los alrededores, y hay 4 grandes reductos de indígenas a todo alrededor de la ciudad, pero como ustedes ven, es una población eminentemente española. Entonces me di a la tarea de buscar en el Archivo General de la Nación, en los padrones, cuál era la distribución de los grupos étnicos en la ciudad, en cada uno de los cuarteles. Entonces, en cada uno de los libros venía el nombre del dueño de la casa, la esposa, los hijos, los criados. De las casas grandes, de los palacios, había un señor que muchas veces era soltero, no estaba casado, y tenía hasta 50 o 60 sirvientes. La mayoría por eso cuando vemos en algunos de los cuarteles del centro de la Ciudad de México, que era tan española, parte de la población que vemos mestiza y indígena era gente ocupada en los servicios. Y los negros los ocupaban mucho como cocheros, como lacayos, como este tipo de servicio. Y aquí lo que vamos a ver, yo hice un plano maestro en donde yo iba virtiendo toda la información que iba sacando del archivo y cómo lo iba procesando, para visualmente tener una idea de cómo estaba distribuida la población por grupo étnico y después también por tipo de ocupación, ¿no? Y proliferan las imágenes de las castas. Hay biombos completos, paredes completas con estas imágenes del mestizaje, o sea, español con española, o español con indígena, español con negro, y se va viendo este tipo de que eran más bien como ideales, cómo se veía a esa población. No es que hubiera una distinción tan clara. De hecho, cuando llegaban a bautizar al niño, si el señor decía, pues mi hijo es español, pues ya le ponían español, aunque estuviera más mulato que los que están aquí abajo, ¿no? Y la población indígena formaba familias mucho más nucleares y a veces familias extendidas. Y el español, muchos de ellos estaban solteros y iban trayendo después españolas para casarse con ellos. Y aquí tenemos como el centro de la ciudad, el cuartel 1, 5, etcétera, es muy, muy español, hasta el 70% de la gente que vivía ahí es española, y en cambio los cuarteles de a los alrededores son muy indígenas, hasta el 80, 70% de indígenas. Ahora, ¿cómo era la composición por sexo y por edad? Si vemos, esta es una gráfica muy interesante que sacó Moreno Toscano en un libro sobre la Ciudad de México, a partir de puras fuentes del padrón, y vemos que son una pirámide muy sui generis en términos de que no es una población normal donde la fecundidad sea lo que vamos a ver en mayor medida con una base muy ancha, sino que es una pirámide donde vemos que hay pocos niños. Si ustedes ven, la barra de base es muy angosta, y también en morado y en rojo ven ustedes los migrantes. Las ciudades son polos de atracción para trabajo, para condiciones mejores de vida, y entonces en el caso de la Ciudad de México había una gran migración, primero de mujeres, y después se traían a los otros familiares. Entonces, en la parte morada tenemos
casi la mitad de las mujeres que había eran mujeres que habían migrado a la ciudad, igual del lado de los hombres. Entonces es una composición completamente distinta y además es pura población en edad reproductiva, en edad productiva. Otra fuente de información que yo también utilicé fueron los esqueletos. Todos sabemos que en la periodo colonial y todavía en las primeras décadas del 19, la gente se enterraba en las iglesias y en los atrios. Y entonces en todas las obras de infraestructura urbana de la ciudad han sacado, se han tenido que explorar este tipo de osarios o esqueletos, y entonces los antropólogos físicos hemos hecho estudios paleodemográficos y de demografía histórica a partir de los esqueletos. Y otra colega conmigo hicimos un trabajo de demografía en donde estábamos tratando de comparar la esperanza de vida durante el periodo colonial en diferentes grupos poblacionales. La catedral, que representa a la población peninsular y a la español criollo. Esta es una gráfica a partir de esperanza de vida a los 15 años. No quiere decir que la gente viviera hasta los 20, sino que a partir de los 15 años su probabilidad de vivir todavía era 20 años más en el caso de catedral. Como vemos, la del Hospital de Indios de la Nueva España es la más baja, porque sus condiciones de vida, pues, obviamente eran precarias. La de Santa Paula es de un cementerio del siglo XIX y se ve que hay un poco mayor de aumento de esperanza de vida ya para el siglo XIX. La Ciudad de México, todavía a finales del siglo XVIII, es una ciudad muy acuática, o sea, está rodeada todavía de lagos y tiene manantiales que son los que van a surtir de agua dulce. El lago de Tenochtitlan era de agua dulce, había 5 lagos. Cuando llegan los españoles encuentran la ciudad de Tenochtitlan al centro, pero rodeada de estos 5 lagos, 2 de ellos salados, el de Texcoco y el de Jaltocan, pero los otros, el de Xochimilco y demás, son lagos dulces, y de hecho el de Xochimilco era en realidad un lugar de mucha fertilidad, fruta, vegetales, hortalizas que llegaban a la Ciudad de México. Estos son los 2 grandes acueductos que al ser el cólera una enfermedad que se transmite por el agua, era muy importante, al igual que hizo John Snow, tratar de ver cómo había sido abastecida la ciudad y si podía yo localizar algunas de las fuentes en donde hubiera mayor número de contagios y qué fuentes había. Esta es una que va de Chapultepec hasta Arcos de Belén, en donde está la fuente del Salto del Agua, y la otra que va de Santa Fe hasta la Mariscala. Aquí está uno de los acueductos que va casi al centro, los que han ido a México está casi al centro, y el otro acueducto, este es el que llega a lo que era antes Niño Perdido, que ahora es uno de los ejes, y este es la del Salto del Agua. Aquí es muy interesante porque ustedes ven estas gentes cargando las jarras a la espalda, eran los aguadores. Las casas no tenían agua. La mayor parte de mercedes de agua las tenían los conventos, las iglesias y solo los palacios. Entonces la gente tenía que comprar agua que le llevaban estos aguadores, pero era bastante cara. Entonces mucha de la gente pobre en realidad se abastecía en pozos o venía directamente a las fuentes, cargaban de agua, pero ahí llegaban los caballos a tomar agua. La gente lavaba la ropa, hasta los niños a veces los metían ahí a bañar, de tal manera que la contaminación pues era tremenda, y sobre todo estos pozos, como no había atarjeas y muchas veces pasaba un carromato en donde recogía todos los desechos humanos, a veces la gente no esperaba y abrían el balcón, aventaban la basinica a la voz de aguas, y el fecalismo al aire libre era brutal, y sabemos que el cólera pues se va con el vómito y con las heces. Entonces seca, está en el aire, la gente no tiene cómo lavarse las manos, el contagio, y creo que aprendimos mucho con el COVID ahora, de lo que era recluir a la gente, el lavado de manos,
el agua limpia. Las autoridades hicieron algunos estudios sobre el agua, sobre el aire, tratando de ver qué era lo que originaba el cólera, y encontraron que la fuente que venía de Desierto de los Leones y de Santa Fe venía contaminada con ácido sulfúrico. Y entonces empezaron a recomendar por bandos que hirviera a la gente el agua, y eso pues pudo ayudar, pero implicaba pues tener la leña para el fogón, para calentar el agua, y pues sabemos que no es tan fácil tener esos recursos. A ver. Este es el otro acueducto, el de la Mariscala, que son los dos que surten a la Ciudad de México. Además de los acueductos, cada uno de estos tenía varias cañerías. Uno tenía 5 cañerías que distribuían a los diferentes sectores y otro 3 cañerías. Estas son las condiciones de salubridad. La sana distancia pues no existía, ¿verdad? Y este es un canal que viene desde Xochimilco por toda la viga, y aquí traían todos los productos perecederos que vendían en esta parte. Este está exactamente atrás de Catedral. Entonces es muy fácil entender cómo toda esta parte de la ciudad quedó muy contaminada y la gente enfermó, y no todos murieron, ¿verdad? En México y desde el periodo colonial, la costumbre de vender tacos, garnachas, sopes y todo lo habido y por haber a través del maíz con carne y demás es muy famoso. Entonces todas las calles estaban llenas de estas, pero también estaban llenos de vagos, estaban llenos de gente que no tenía casa, que vivían refugiados en algunos de los portones. Esta es la parte del Sagrario. Atrás de esta parte es donde está el paradero de Roldán que les enseñé. Y durante las epidemias todos sabemos que se van al extremo. Hay que ir a la iglesia, hay que rezar, hay que hacer procesiones porque es castigo divino, y entonces se van dando mucho este tipo de procesos. Y ya entrando un poco a la parte estadística, vamos a ver cómo estas son algunas gráficas que yo hice de las 13 parroquias que había en la Ciudad de México. Y vemos un primer pico que nunca, no se consignó incluso en el plano que se hizo de llegada, porque en el plano se pone como junio, mayo, finales de mayo y junio, la llegada a Campeche y a Tampico. En cambio, yo detecté este aumento en la mortalidad en la parroquia del Sagrario, porque revisé también todos los datos que había de funciones en las parroquias, y ustedes ven cómo hay este primer pico en la parroquia del Sagrario, abril, mayo y junio, y después baja, que serían todo lo que estuvimos viendo hasta el cansancio con el COVID de la primera ola, la segunda ola, la tercera ola y demás, que se alargaron mucho por el reclutamiento de la gente en su casa, que hizo que no se adquiriera, como en este tipo de epidemias, la inmunidad de rebaño en 3 meses. Porque si ustedes se fijan en las otras 2 parroquias que están en la parte superior y en las 3 de abajo, es exactamente la duración de la epidemia fue 3 meses. Otra vez pensando en esta distribución de la población por cuarteles, yo se los vuelvo a recordar aquí porque yo me encontré un documento súper valioso para el análisis epidemiológico y sociodemográfico en el archivo de la Ciudad de México, en donde en la primer columna trae el número del cuartel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la siguiente, cuánta gente enfermó. En la que sigue, cuántos sanaron. Después, cuántos murieron. Cuántos se encontraban convalecientes. Cuáles fueron pasados a los hospitales y cuáles quedaban. Con este tipo de información nos es posible empezar a hacer algunas estadísticas. Nosotros vemos simplemente del número de gente que enfermó al número de gente que sanó, vemos que el 53% fueron los que sanaron, casi la mitad seguía enfermo. Y de esos que enfermaron, el número que murió es el 15%, que sería
la parte de letalidad. O sea, tenemos la mortalidad es general, es la gente que es la que estas son la estadística que sacaron de los que suponían que murieron de cólera, pero acuérdense que ni había mucho el diagnóstico diferencial. Claro que el cólera no se va a confundir como en la influenza y la gripe y todas las otras que hay ahora, pero trae 3 notas al final este documento que son interesantes, porque dice que ahí solamente están registrados aquellos que fueron registrados por caridad, a la gente que se atendió por caridad en sus casas, porque tenían varios médicos que las autoridades empezaron a mandar a revisar qué era lo que pasaba, cómo contener la enfermedad. Después dice que tampoco están registrados en estos datos los que fueron a los hospitales, los que murieron en los hospitales, y que tampoco están ahí los que se murieron y fueron al Zanjón de San Lázaro, algunos de los cementerios que en ese momento había. Empezaba a pasar los carros que recogían a los muertos de las 4 a las 6 de la mañana y de las 7 a 8 de la noche. Pero hay algunas referencias en los periódicos y demás de que en un día habían muerto 1,000 gentes. Entonces, 1,000 gentes llevadas a los cementerios no alcanzaban a enterrar a todos porque pues no había más que un sepulturero, o han de haber puesto más gente a sepultar, pero a veces hacían hoyos muy superficial, y entonces pues llegaban los perros y jalaban pedazos de gente, otros que llevaban y los tiraban ahí y al rato se levantaban porque nada más habían quedado pues desfallecidos por la deshidratación y demás. Y hay un relato muy curioso de un señor que llega a su casa y toca y no le abren, entonces ve que se puede meter por la ventana, entonces se mete por la ventana, sale a la sala y ahí estaban todos llorando y la esposa se muere de un infarto del susto de ver al muerto. O sea, relatos pues de todo tipo, ¿no? Y para la parte estadística hay que construir y hay que hacer muchos ajustes estadísticos, porque el total de poblaciones lo tenemos por parroquias y el número de muertos también lo tenemos por parroquias, pero el número de enfermos durante la epidemia la tenemos por cuarteles. Entonces tiene uno que hacer ahí unos malabares estadísticos para poder obtener datos de mortalidad, de morbilidad y de letalidad, que la letalidad es de los que se enfermaron de eso, cuántos se murieron, ¿no? Aquí está la delimitación de las parroquias, que es muy distinta, como ustedes vieron, de la de los cuarteles. Y aquí tenemos algunos datos sobre los hospitales que había, el de San Juan de Dios, estaba el Hospital de Indios de la Nueva España, que es una colección de esqueletos, que son más de 600 esqueletos que tenemos en la Escuela Nacional de Antropología y del que hemos hecho una enorme cantidad de investigaciones de enfermedad, de salud, de demografía. Y como vemos, pues sí, no hay una homogeneidad en cómo se va a morir la gente dependiendo tanto de su condición biológica como de sus condiciones de vida y salud. Entonces aquí ustedes ven cómo hay unos de los cuarteles que hay que diferenciar, y en el trabajo está diferenciado qué tipo de gente vivía, qué grupo étnico, a qué se dedicaban y demás. Esta es la otra estadística de letalidad. Y aquí estarían las 3 sectores de la población de la Ciudad de México que más murió por el cólera. Y si se fijan, este es un plano que sobrepuse de grupo étnico. Y si ustedes ven, al igual que lo que pasó en La Habana, casi el 60, el 70% son población blanca, no es indígena, la gente que se murió más. Y aquí estaría este otro sobre letalidad. Aquí es un plano que hice sobre los acueductos, las atarjeas, las cañerías, para ver esta relación entre fuentes de agua y mortalidad. Aquí está también otro con ese tipo de información.
Y les quise poner que es del tifo, para que vean ustedes cómo cada epidemia tiene un grupo de riesgo diferente, tanto edad, tanto en sexo, tanto en condiciones socioeconómicas. El tifo es una enfermedad de pobres, de condiciones sanitarias terribles, y aquí vemos cómo se muestra completamente diferente la distribución de los muertos en el tifo que en el cólera. Aquí está una de principios del siglo XX, es atrás de Catedral. Todavía, si uno va, existe como las huellas de este paradero. Esta es la salida hacia la parte de Bellas Artes, que son palacios, que son sitios totalmente empedrados, con luz, con seguridad. Y desafortunadamente, pues el cólera sigue existiendo en el mundo, está muy, muy concentrado, sobre todo en esta parte de África. Estos son datos de principios del 21, y lo que vemos incluso para el 15, para el 16, es esa distribución en África, en esta parte de Asia, que siempre estuvo presente, e incluso en México. Muchas gracias.